Tiempo y Letras presenta Cartas del pasado. Carta a mi hermanito. Querido hermano, si algún día lees esto, quiero que sepas que te extraño. Y que aquí sigue tu hermano, esperando poder decirte lo que hoy solo alcanzo a escribir. Perdóname. Quiero que sepas del por qué a veces llegaba a casa con los ojos rojos, y aunque decía que no pasaba nada, por dentro me sentía quebrado. Fui un niño retraído, desconfiado, y con el tiempo esa desconfianza se convirtió en rabia. Una rabia que no sabía cómo sacar, y hoy entiendo que mi agresividad no nació de la nada. Que detrás de cada grito, había un miedo. Un miedo que nadie supo ver a tiempo, ni siquiera nuestra mamá. Hermano, nunca te conté esto, y tal vez no haya una razón clara para hacerlo ahora. Pero creo que necesitas entender de dónde viene todo. Un día, cuando yo estaba en la primaria, un grupo de niños me siguió durante el recreo. Yo no les había hecho nada, solo era el niño callado que se sentaba solo, el que no sabía cómo encajar. Me llevaron hasta el cuarto del conserje, y entre risas, me empujaron adentro. Cerraron la puerta con fuerza, y lo único que escuché fue el sonido del candado y sus carcajadas alejándose. Adentro estaba oscuro, olía a cloro, a trapos mojados y a miedo. Golpeé la puerta, grité hasta que me dolió la garganta, pero nadie vino. Sentí que el aire se acababa. Y entonces pasó. El miedo fue tan grande que el cuerpo me falló. Sentí el calor recorriendo mis piernas, y el llanto me nubló los ojos. Cuando el conserje por fin abrió la puerta, los mismos niños estaban esperándome afuera. Me vieron, rieron, y yo solo bajé la mirada, deseando desaparecer. Ese día, hermano, algo se rompió en mí. No fue solo la vergüenza, fue la confianza. Desde entonces aprendí a no llorar, a no mostrar miedo, y poco a poco, esa rabia se volvió mi forma de sobrevivir. En la secundaria todo cambió. Ya no era el chico que se quedaba solo en el recreo. Ahora había algo dentro de mí que necesitaba hacerse notar. Con el tiempo, me convertí en líder. No lo elegí con orgullo, lo hizo mi rabia por mí. Alrededor surgió un grupo que me seguía, chicos que también buscaban poder, o al menos no ser el blanco. Y juntos, empezamos a hacer lo que antes me hicieron a mí. Burlas, empujones, risas a espaldas del que temblaba. Yo lo veía, muchas veces lo dirigía. Aun cuando una parte de mí, solo quería cerrar los ojos y volver a ser aquel niño herido. Recuerdo verte mirarme una vez en el pasillo de la escuela, tu mirada era de admiración y miedo a la vez. Yo quería que me vieras como fuerte, pero lo que construí fue un muro entre nosotros. Ahora lo entiendo, creí que con gritos y control podría callar el eco en mi pecho. Con los años, esa rabia ya era parte de mí. Me volví rápido para contestar, duro para enfrentar, y orgulloso de no dejar que nadie me humillara otra vez. En la colonia me gané respeto, o miedo, no sé. Si alguien me miraba mal, bastaba una palabra para provocar una pelea. Si un amigo era insultado, yo era el primero en lanzar el golpe. Y cada vez que veía a alguien más débil, esa vieja voz en mi cabeza me decía, que no te pase otra vez. Recuerdo dos momentos que aún me pesan. Una vez, en el camión, un señor mayor sin querer me empujó. Yo lo tomé del brazo, lo empujé contra el asiento y le grité cosas que ni siquiera yo entendía. Toda la gente me miró, y por dentro sentí vergüenza, pero afuera sonreí, como si hubiera ganado algo. Otro día, en una fiesta, un tipo hizo un comentario sobre mí. No me importó si estaba borracho o si bromeaba. Le pegué. Así, sin pensarlo. Y todos se quedaron callados. Yo me sentí fuerte, invencible. Pero entre toda esa violencia, tú estabas ahí. Siempre callado, observando. Te veía mirarme con ese brillo en los ojos, ese que decía que quería ser como yo. Y eso, ahora que lo pienso, fue lo peor. Porque mientras yo me perdía en mi rabia, tú aprendías que ser fuerte era gritar más alto, que ser respetado era hacer que los demás te temieran. Yo era tu ejemplo, y sin querer, te enseñé todo lo que ahora intento olvidar. Con el tiempo empecé a notar algo, aunque en ese momento no quise entenderlo. Cada vez que yo llegaba a casa, con esa mirada dura,
tú me observabas en silencio, como si cada gesto mío fuera una lección. Me imitabas sin darte cuenta. Cuando yo hablaba fuerte, tú también lo hacías. Cuando yo me burlaba de alguien, tú reías conmigo. Recuerdo una tarde. Mamá te llamó la atención por algo sin importancia, y tú le contestaste con ese mismo tono cortante que yo usaba. Ella se quedó callada. Por dentro supe que algo andaba mal, pero el orgullo me ganó otra vez. Otro día, en la escuela, te vi salir del salón con un grupo de amigos. Te reías mientras molestaban a otro compañero, empujándolo, como si fuera una broma. Tu risa sonaba como la mía. Y ahí lo entendí, aunque no quise aceptarlo. El niño que una vez quiso defenderse del mundo había creado una copia de sí mismo. Yo era tu modelo, y tú, sin saberlo, estabas repitiendo mis errores, solo que más joven, más puro, más dispuesto a creer que eso era fuerza. Y no sabes cuánto me duele pensar que mi manera de protegerme del dolor fue lo que terminó por enseñarte a no sentir. Aquel día todavía lo recuerdo con claridad. Volvía a casa en la moto, confiado, con la cabeza llena de ruido. De pronto, un vecino que salía de su cochera me rozó el manubrio. No pasó nada grave, pero dentro de mí, algo se encendió. Me bajé sin pensarlo. Le grité. Y antes de que pudiera decir una palabra, lo empujé con fuerza contra su coche. El golpe no fue tan fuerte como mi orgullo. Cuando llegué a casa, mamá me esperaba en la puerta. Tenía los ojos cansados, y en la voz ese tono que mezcla miedo con decepción. ¿Qué hiciste esta vez?, me dijo. Y yo, ni siquiera supe cómo responder. Empezó a regañarme, a decir que ya estaba harta de mis problemas, que algún día iba a hacerle daño a alguien de verdad. Yo callé. Tú estabas ahí, escuchando desde el pasillo. Saliste, te pusiste frente a ella y dijiste, no le hables así. Él no hizo nada malo. Y cuando mamá trató de apartarte, tú, en un impulso, la empujaste suavemente. Fue apenas un toque, pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier golpe. Ella te miró con los ojos llenos de sorpresa, y tú, con los tuyos llenos de miedo. Yo, no supe qué hacer. Porque en ese instante entendí que el daño que yo cargaba ya había empezado a vivir en ti. He pasado una vida entera tratando de entenderme. Y solo ahora comprendo que mi rabia no era fuerza, era miedo. Miedo a volver a ser aquel niño encerrado, miedo a sentirme débil, miedo a que alguien más me hiciera daño. Y sin darme cuenta, convertí ese miedo en una cadena que te arrastró conmigo. Te enseñé a endurecerte, te mostré que el respeto se gana gritando, cuando en realidad se gana pidiendo perdón. Si pudiera volver atrás, te diría que ser hombre no significa no llorar, ni ser fuerte, ni tener siempre la razón. Y si algún día, en algún lugar, nos volvemos a mirar a los ojos, quiero que sepas que, antes que todo, siempre fuiste lo mejor que tuve. Después de aquella discusión, la casa se llenó de un silencio que dolía más que los gritos. Mamá lloraba en la cocina, y tú estabas ahí, a un lado mío, sin decir una palabra, pero con esa mirada que yo conocía bien, la de quien ya tomó una decisión. Agarré las llaves de la moto. Solo quería irme, huir de todo por un rato. Pero cuando me di cuenta, tú ya estabas detrás de mí, siguiéndome con tu mochila colgada al hombro. Mamá se puso en la puerta. Su voz temblaba. Tú no te vas con él, eres menor de edad. Quédate aquí. Y entonces pasó algo que nunca olvidé. Diste un paso adelante, y con la mano temblorosa, la empujaste suavemente a un lado. No fue con rabia, fue con desesperación. Pero en ese instante, hermano, supe que habías cruzado la línea. La misma que yo había cruzado tiempo atrás. Subiste a la moto sin decir nada. Encendí el motor, y el ruido llenó el aire, como si intentara tapar los sollozos de mamá detrás de nosotros. Mientras avanzábamos por la calle, el viento golpeaba en la cara, y aunque parecíamos libres, yo sabía que lo que realmente hacíamos era escapar de nosotros mismos. El motor rugía mientras avanzábamos. No sé si era la velocidad o la rabia, pero sentía que el mundo pasaba a mi lado sin sentido. Solo quería escapar de mamá, de todo, incluso de mí. En una esquina, un auto salió sin mirar. Frené de golpe, la moto se ladeó,
y por poco no terminamos en el suelo. Me bajé furioso. Golpeé el capo con el puño, sentí el dolor recorrerme los dedos, pero dentro de mí ardía algo más que coraje. «Bájate, cobarde», grité. «Bájate y da la cara». El conductor no dijo nada. Solo se me quedó mirando, con los ojos llenos de miedo mientras yo seguía golpeando el vidrio. Y de pronto, su mano desapareció bajo el asiento mientras con la otra mano bajaba el vidrio. Hubo un destello, un sonido seco, y el tiempo se detuvo. El auto arrancó de inmediato, dejando el olor a gasolina y a pólvora flotando en el aire. Me quedé quieto, el corazón a mil, tratando de entender qué acababa de pasar. Me revisé, no tenía nada. Me reí, nervioso, creyendo que todo había terminado. Pero entonces escuché un sonido detrás de mí. Un suspiro. Volteé, y ahí estabas tú, aún sentado en la moto, con los ojos abiertos y una expresión que nunca olvidaré. Tu mano estaba sobre tu pecho. Y en ese instante, hermano, supe que la bala no me había fallado a mí. Corrí hacia ti, te tomé del rostro, te hablé, grité tu nombre, pero ya no respondías. Todo se volvió silencio. Y comprendí, de la forma más cruel, que mi rabia había terminado por alcanzarte. Han pasado los años, y sin embargo, no hay un solo día en que no escuche tu voz en mi cabeza. A veces pienso que sigues hablándome, como cuando eras niño y me pedías que te llevara conmigo. He tratado de seguir adelante, de convencerme de que la vida tiene que continuar, pero la verdad es que aquel instante, esa noche, se detuvo para mí. Cada vez que cierro los ojos, te veo ahí, sentado en la moto, mirándome con esa mezcla de miedo y admiración. Y no hay nada que me duela más que saber que fuiste tú quien pagó el precio de mi odio. No hay castigo mayor que vivir sabiendo que el amor de un hermano se convirtió en su condena. He buscado el perdón en todos lados, en los templos, en las calles, en la mirada de mamá, pero nunca lo encuentro. Porque el único que podría dármelo, ya no está aquí. Y aún así, te hablo, como lo hago ahora, esperando que en algún rincón del cielo me escuches. Hermano, si hay algo más allá de esta vida, solo te pido una cosa, que no me recuerdes como el hombre que te quitó la vida, sino como el hermano que nunca supo cómo amarte bien. Perdóname. No por lo que hice, sino por no haber sido quien debí ser contigo. Te extraño, y te juro, que cargaré tu ausencia hasta el último de mis días. Hasta aquí. Carta a mi hermanito. Esperamos haya sido de su agrado. En tiempo y letras agradecemos su atención. No olviden darle like y suscribirse. Hasta pronto.